empezando por los de casa, a nuestras organizaciones del tercer sector social, el mensaje primero es el de coherencia con su propio ser y con su propio hacer como organización, ¿verdad? Ir a nuestros valores, ir a nuestra misión y potenciar todo lo posible como organización social esos valores y esa misión para la que hemos nacido. Y desde ahí, en estos momentos las organizaciones tenemos que tener en Euskadi, ser conscientes de que tenemos que el desarrollo de la ley del tercer sector, que es un instrumento válido para potenciar esta realidad, y que nosotros también tenemos que ser agentes de desarrollo de esa ley. La propia ley nos establece unos derechos y nos establece unos deberes, que tenemos que ser conscientes de los unos y de los otros y potenciar todo el proceso que tenemos que hacer, porque ese proceso asienta el tercer sector y asienta esa misión y esos valores del tercer sector. Afortunadamente al tercer sector hay que darle pocos consejos, porque el compromiso que tienen con la sociedad y con los individuos es enorme, y es una riqueza que debemos de proteger. Yo creo que probablemente una de las necesidades, más que consejo, que yo he detectado estos últimos años es que es necesario fortalecernos como sector y fortalecernos como tejido asociativo. En un mundo, como tópicamente se dice, globalizado, los adversarios del tercer sector social son muy grandes, muy fuertes, y nosotros debemos de ganar en cooperación, en colaboración, en interlocución. Debemos de crecer como sector, debemos de llegar al máximo número de ciudades, de pueblos, tener una presencia territorial. Eso es lo que nos dará fuerza como tercer sector, y eso pasa por la colaboración entre organizaciones, la colaboración también institucional con la administración pública. De hecho, la garante de los derechos sociales que nosotros defendemos es obligación, en primer lugar, de las administraciones públicas, y por lo tanto no solo fortalecernos internamente como sector, sino buscar todos los aliados que sean beneficiosos para nuestro objetivo y para poder crecer como sector. Administraciones públicas, incluso una parte del sector privado, yo creo que podría ser visto como un aliado para fortalecer el tejido asociativo que hoy configura el tercer sector social. A la sociedad en general también le diría la necesidad de establecer cauces de diálogo, también para nuestra realidad del tercer sector. Cauces de diálogo, ese diálogo en las mesas de diálogo civil, pero más allá, ese diálogo necesario entre agentes que lo que hacen es sumar esfuerzos, y que nos enredemos entre todos, también los ciudadanos, en esta dinámica. Muchas veces nosotros nos dirigimos a los ciudadanos con cuestiones con campañas de sensibilización, con propuestas de voluntariado, en distintos momentos, ¿verdad? Pues cuando nos dirigimos a ellos, pedir a la ciudadanía que se enrede en este tejido del tercer sector, porque ello implica ese modelo de construcción, de esa construcción de una sociedad cohesionada, de una sociedad inclusiva, ¿no? Si miramos cómo está el mundo, determinados gobiernos y gobernantes que apelan a determinados valores un poco conservadores, yo creo que ahí la sociedad debe reaccionar y debe saber que uno de los principales valores que tenemos como sociedad es la cohesión social, y la cohesión solo es posible desde la aceptación de la diversidad. Viendo al otro como un extraño, vamos a crear sociedades fracturadas. Por lo tanto, es muy importante trabajar con proyectos que promuevan, que fortalezcan la cohesión social, la intervención social, y que en definitiva tengan la capacidad de crear sociedades y comunidades mucho más cohesionadas, mucho más igualitarias, y ahí la sociedad debe de ver, no solamente, pero principalmente el tejido asociativo como un aliado en ese objetivo, ¿no? A conseguir sociedades que tengan cohesión, que no generen más desigualdades y que intenten proteger a aquellas personas que por circunstancias de la vida en un momento determinado de su vida están en situación de vulnerabilidad. Todo aquello que afecta al paro, a la pobreza energética, a la exclusión, a las situaciones de personas sin vivienda,
todo esto son debilidades de nuestra sociedad, que afectan a personas, obviamente, pero que afectan al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, el mensaje de la sociedad es hacerse también propias aquellas situaciones que consideramos injustas, que consideramos que ponen en riesgo esa cohesión porque marginan o excluyen a personas que viven con nosotros.